Esta es la tercera conferencia en la que tratamos en general de la pasión de Cristo. La tercera y la última, pues ya esta tarde comenzaremos a repasar el Evangelio en la pasión ya en concreto con la palabra de Dios. Y en estas tres conferencias tratamos de profundizar en ese misterio de la pasión del Señor, cómo pudo un Dios infinito, intangible, todopoderoso, cómo pudo sufrir a través de su naturaleza humana. Estábamos viendo la manera de consolar al corazón de Jesús en la pasada conferencia, y como esto que expliqué en relación a todos los que sufren lo hacen muy pocos, ya el Espíritu Santo profetizó la queja de nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 68, versículo 21. Esperé que alguien se compadeciese de mí y no lo hubo, y que alguno me consolara, mas no lo hallé. Esto lo veremos representado de una manera dolorosísima para Jesús en Getsemaní con la dormición de los 3 discípulos que estaban cerca de él. Les pidió insistentemente que oraran y las 3 veces los encontró dormidos. Ese es el que yo llamé hace tiempo el tercer cáliz, el que nos toca a nosotros, representado en Pedro, Santiago y Juan en Getsemaní. Ese tercer cáliz que si hubiera sido fiel la Iglesia al beberlo, la humanidad al beberlo, el mundo hubiera sido muy, muy distinto. Hubiera gobernado Jesucristo desde el principio en todos los países. Hubiera habido un confesionalismo católico en todas partes. No hubiera habido guerras. Si hubiera adelantado el triunfo del Inmaculado Corazón de María y de los 1000 años de paz, pero no ha sido así. Pedro, Santiago y Juan se durmieron como símbolo profético de lo que iba a hacer la Iglesia. Y nos hemos encontrado en que en estos 20 siglos ha habido una Iglesia en la que más ha abundado la cizaña que el trigo. Como decía el cardenal Ratzinger en el año 2005 en el Via Crucis del Coliseo. Una Iglesia que hace agua por todas partes y que si no se ha hundido si no se ha hundido por culpa de nuestros pecados es por la promesa divina que la sostiene. El infierno no prevalecerá contra ella. No obstante, hay una minoría que sí que ha bebido ese tercer cáliz. Almas fieles, almas santas, algunas en los altares. Pero son una minoría.
la esencia de la devoción al corazón de Cristo es precisamente dedicarse a consolar al Cristo del Calvario, sabiendo que nuestras acciones son determinantes, importantes, cuentan. Y así se cumple la mejor forma de practicar el cristianismo según varios sumos pontífices, la devoción al corazón de Jesús. Explica magistralmente, por ejemplo, el Papa Pío XI en la Miserentissimus Redentor. Voy a leerlo despacio porque es que es justo lo que he estado diciendo yo. Mas, dice el Papa, ¿cómo podrán estos actos de reparación, los nuestros, estos actos de reparación consolar a Cristo que dichosamente reina en los cielos? Que si a causa también de los pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, sin duda algún consuelo recibiría de nuestra reparación también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustias. Es como si con el ojo izquierdo Jesucristo viera los pecados futuros y con el ojo derecho viera los méritos de sus hijos, que le consuelan. Esta imagen, este ejemplo lo he puesto yo, pero voy a seguir con las mismas palabras de Pío XI. Así, aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la gratitud de los hombres, y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable pero verdadero. Tú imagínate es un invento, no es el caso real, es un invento. Tú imagínate que hubieras tenido una mamá a la que hiciste sufrir muchísimo y ella ya ha muerto y tú después de que ella murió te conviertes y te duele mucho el haber ofendido a tu madre y viene Dios y te dice, ¿quieres consolar a tu madre en la tierra? ¿Quieres que realmente sea eficaz tu consuelo de lo que sufrió tu madre en la tierra? Pero ¿cómo es eso? Si ella ya murió, ya todo eso es pasado. Y te dice Dios, yo te otorgo el que ella sea consolada por los méritos y vida buena que tengas tú en el futuro. Claro, eso no es así, es una especie de imagen, pero es realidad respecto a tu Padre Jesucristo. Y claro, no es un mero consolar por consolar, porque ya saben que Jesús no se deja ganar en generosidad. Lo mismo se podría decir de la pasión de la dolorosa Madre de Dios al pie de la cruz, hoy que celebramos su fiesta como aniversario de este bendito convento que ya tiene siglos. Así se entienden las palabras de la Santísima Virgen de Fátima a Sor Lucía en 1925, y cito textualmente la frase de la Virgen, cuando se le apareció a Lucía con el corazón rodeado de espinas. Le dice, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme. Pero ¿cómo vamos a consolar a la Virgen si ya está en el cielo? Es que todo lo que hemos dicho de Jesucristo, todo lo podemos decir también de la pasión de la Virgen María. Todo.
porque ella, místicamente al pie de la cruz, ella participó del conocimiento del futuro de la Iglesia y de la humanidad. Y cayó sobre su corazón también todos los pecados y todos los méritos futuros, pasados y presentes de la humanidad entera. Por eso, hoy hemos leído en la liturgia de la Santa Misa una frase sacada del Concilio Vaticano II, que María está íntimamente asociada a la redención del Señor. Hay algunos que no les gusta la palabra corredentora. Bueno, pues por respeto al Papa Francisco diremos asociada a la pasión del Señor. De esa misma manera. ¿Cuál es la diferencia entre la pasión de Cristo y la pasión de la Virgen María? Solo una. Que la pasión de Cristo era por sí misma suficiente, no necesitaba de la ayuda de nadie, podía él solo expiar todos los pecados, porque era Dios, y elevó su sufrimiento a una dignidad infinita por ser el Verbo encarnado. Y ya entonces superaba la ofensa infinita que supone el pecado mortal a un Dios infinitamente digno. En cambio, la Virgen María es una criatura, es un ser finito, y por lo tanto no puede llegar con su expiación al nivel de un pecado de negrura infinita. Pero Dios, Jesucristo, la quiso asociar de una manera muy especial porque Jesús es el primer Adán. Y así como en el primer plan de la economía de la salvación Dios pensaba poner un Adán y una Eva, de donde naciera todo el género humano, y que había de transmitir ese Adán y esa Eva todos los dones sobrenaturales que habían recibido en el paraíso a toda la descendencia, así también en ese segundo plan redentor del nuevo Adán que dice San Pablo que es Jesucristo, tiene que haber asociada la nueva Eva. De una manera muy especial, para que de él y de ella recibamos esa herencia perdida por el pecado original, el reino de los cielos. Por eso, mediadora maternal de todas las gracias, ni una sola gracia se recibe de Dios si no pasa por María, porque ella es querida por Dios, imprescindible. Ya dijo el Papa Pío XII que Jesús y María están unidos en un solo decreto formal de salvación, desde toda la eternidad. Por eso también podemos consolar de verdad físicamente a la Virgen del Calvario, con la misma realidad con la que yo podría alargar mi mano a través de los siglos al pasado y acariciar a mi bendita Madre. Decía el insigne teólogo Antonio Rollo Marín en unos ejercicios espirituales a dominicas
Escuché todos los ejercicios espirituales del Padre Rollo Marín a dominicas ya hace años y me los resumí y los tengo en el ordenador. Y creo que se los pasé también a ustedes. Preciosos. Pues decía este insigne teólogo Antonio Rollo Marín que Cristo no pedía al Padre en Getsemaní que le quitase la pasión, cuando dijo, pase de mí este cáliz. El cáliz que no quería Jesús era ver inútiles sus dolores ante la condenación de las almas. Por eso, nuestra penitencia y dolor bien llevado le consuela, pues gracias a él su sangre redentora llegará más lejos. Nosotros somos la prolongación de la misericordia de Dios. No lo quiso él hacer todo. Así como en el plano natural, en la creación, Dios no lo quiso hacer todo, sino que hizo un mundo inacabado y nos dio inteligencia para que, usando de las criaturas, lo perfeccionásemos más, y salió el hierro, y se trabajó la madera, y muchas cosas. Pues así también en el orden de la gracia. La pasión de Cristo no es una pasión terminada. Faltamos nosotros el tercer cáliz, lo que dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Completo la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso, en realidad, como expliqué ya hace tiempo, hay tres cálices. El primero que pidió Jesucristo que pasase de él y que Dios Padre le hizo caso y se lo quitó. El segundo cáliz, que es el cáliz de sufrimientos mayores que le dio el Padre en lugar del primer cáliz para que se salvaran más almas, que era el que pedía Jesucristo. Y el tercer cáliz, que era el que tenían que beber sus hijos. ¿Cómo sabemos que el Padre aceptó la petición de Jesucristo en Getsemaní, pase de mí este cáliz? ¿Cómo sabemos que el Padre se lo aceptó? Hay dos razones, una de sentido común y otra de la Sagrada Escritura. La de sentido común es que Jesucristo no puede pedir a Dios Padre algo que no se lo conceda. Si le dijo a los apóstoles, pedid en mi nombre y todo se os concederá, ¿cómo no va a recibir Jesucristo del Padre todo lo que pida, si es Él mismo? No es que pida en nombre de Jesús, es que es Jesús. ¿Cómo le va a decir el Padre que no? Es una razón de sentido común. Por eso Jesucristo decía en la resurrección de Lázaro, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas. Por lo tanto, evidentemente, si Jesucristo dijo, pase de mí este cáliz, aunque tenía su voluntad totalmente rendida a lo que decidiera el Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios Padre le hizo caso y pasó el primer cáliz. Y se hizo la voluntad de Jesucristo y del Padre, porque el Padre quería que Jesucristo le pidiera para que le diera el segundo cáliz. Estaban en el fondo de acuerdo. Es un modelo de oración para nosotros. Es como si Dios Padre le dijera a Jesucristo, rézame más, pídeme más, para que yo te dé el segundo cáliz. Y la segunda razón escriturística es Hebreos capítulo 5, versículo 7, donde dice expresamente dos cosas. Primero, que Jesucristo, ante una oración de lágrimas, gritos y suspiros ante el Padre, que era la de Getsemaní, no hay otra en todo el Evangelio sino esa, con esas características, pues dice la carta a los Hebreos que fue escuchado esa petición, fue escuchada al que podía salvarlo de la muerte. Luego se cambió el cáliz.
Y también dice la carta a los Hebreos en el mismo versículo que fue Jesucristo salvado de la muerte. ¿Pero cómo si Jesucristo murió? Porque también salvar a Jesucristo de la muerte se podría referir a su cuerpo místico. Se salvaron muchas más almas con el segundo cáliz. Jesucristo no le hacía falta pedir con tantas súplicas y lágrimas a Dios Padre Eterno para que lo resucitara. ¡Ay, ay, ay, resucítame! Pero si eso está clarísimo que Jesucristo iba a resucitar. Eso no había ninguna duda. Estaba en juego la salvación de las almas, en las que sí que podía haber dudas si se iban a salvar. Y ese tercer cáliz, en realidad, no es que nos haga sufrir mucho más, sino mucho menos. ¿Por qué? Ten en cuenta que al sufrir, no sufrirás más por ofrecerlo a Jesús, sino menos, ya que todo dolor tiene un alto componente psicológico. Sufre muchísimo más un ateo que un cristiano creyente. El ateo lo sufre con desesperación y eso multiplica su sufrimiento. El creyente lo ve como útil para sí, para Dios y para los demás, ese sufrimiento. Y eso psicológicamente le consuela, le da un sentido a todo eso. Esto lo he visto yo últimamente muchísimo en el hospital. Hace ya unos meses que me pusieron ya fijo como capellán de un hospital muy grande en Asturias y me toca ver personas que sufren sin fe y con fe y la diferencia es enorme. Sufre más el incrédulo que no ve sentido en el dolor que el creyente viendo cómo el carbón de la gracia, por la gracia, se convierte en un diamante restaurador de almas. Recuerdo en una ocasión un hombre en el hospital, me llamaron para asistirlo, tenía leucemia. Un hombre ya mayor, tendría 70 y tantos años, casado, con hijos. Y cuando yo llegué a la habitación, lo vi muy alegre. Hablaba mucho, estaba muy animado. Digo, bueno, tampoco será tan grave lo que tendría. Iba y me dice, padre, me han dicho que tengo ya pocos días de vida, tengo una leucemia terrible y que pronto me voy a morir. Estoy deseando irme a la casa del Padre. Y seguía sonriendo y con una simpatía, y no era nada forzado ni disimulado, era real. Ese hombre estaba feliz. Y vino después una de sus hijas a saludarlo y él la besó con mucha alegría. Yo me quedé impactadísimo. ¿Qué seglares tenemos? ¿Estaré yo a ese nivel, que soy un consagrado a Dios, yo sacerdote y ustedes carmelitas? ¿Estaremos a ese nivel? Si ese seglar metido y zambullido en el mundo llegó a ese extremo de estar alegre, a punto de morir y con intensísimos sufrimientos, yo, consagrado a Dios, ¿me pondré triste por el viento de un desprecio? ¿Por la frialdad de un no me quieren? ¿Por la decepción de un no me hacen caso?
Esto hay que meditarlo y reírse de nosotros. Tenemos que reírnos de nosotros mismos para cosechar madurez y dejar las cosas de niño, como dice San Pablo en una de sus cartas. Cuando era niño, razonaba como niño, jugaba como niño. Ahora que me he hecho mayor, he dejado las cosas de niño. Tengo que conservar las cosas buenas de niño, como la infancia espiritual de Santa Teresita de Lisieux, y dejar las cosas defectuosas de niño, como dice San Pablo. Ese hombre en el hospital estaba maduro para la cosecha, un santo varón, de esos santos de la puerta de al lado que dice el Papa Francisco, que habrá muchos, bueno, relativamente hablando, no son la mayoría, pero si los juntáramos veríamos que son muchos. Y tal vez por alguno de ellos alguien está aquí, tal vez yo, y he perseverado, y no estoy por ahí amancebado como otros sacerdotes por el camino de la perdición. Nada más, queridas hermanas, vamos ahora ya esta tarde a zambullirnos en el Evangelio, escudriñando cada una de las palabras del Espíritu Santo.